Bien, hermanos, vamos a iniciar hoy día una serie en el libro de Éxodo. Y esta serie no viene así de la nada. De hecho, nosotros estamos en una nueva etapa de la serie Plan Perfecto. Si usted no sabe de lo que estoy hablando, en julio 2024, nosotros iniciamos una serie llamada Plan Perfecto, que tiene el objetivo de trabajar toda la gran historia de Dios. Pero comenzamos ahí con Abraham. Y durante 2024 conversamos sobre Abraham, después Isaac y también Jacob. El año pasado, 2025, nosotros hablamos sobre José, ustedes se acuerdan, ¿cierto? Y hoy día nosotros vamos a conversar o comenzar el estudio de una nueva etapa, la etapa que se encuentra en el libro de Éxodo. Éxodo es uno de los libros más importantes de la Biblia. Yo creo que nadie puede ser o puede considerarse un cristiano verdadero si no haya leído el libro de Éxodo. Hasta Disney lo leyó. Hicieron películas sobre ello. Es fundamental. Es un libro tan fantástico porque encontramos ahí en pocos capítulos, en 15 capítulos, cosas así como que trascendentales para la historia de la redención. Es un relato tan impresionante y tan importante que Dios transformó estos mismos eventos en su apodo. ¿Ustedes se acordarán? Que Dios, después de Éxodo, se presenta como: yo soy el Señor que te sacó de la tierra de Egipto. Dios puso lo que sucede en Éxodo en su tarjeta de visitas. ¿Qué Dios soy yo? El que te sacó de la tierra de Egipto. Así de importante. Por lo tanto, tenéis que conocer el libro de Éxodo. Aquí un breve bosquejo de ese libro que está organizado en 3 partes, porque es un libro que tiene mucha acción en un primer momento, pero luego tiene mucha información que uno va a considerar así como más de naturaleza legal y técnica. Pero veamos cómo está organizado. El texto comienza con Israel en Egipto, dando el contexto del pueblo de Israel en Egipto, cómo ellos, después de los patriarcas, se establecieron y crecieron ahí, y luego el inicio de la opresión, el capítulo 1, y el nacimiento de Moisés, el capítulo 2, todas las 10 plagas, todo el proceso de salida y terminando con la Pascua. Entonces fíjate que solo en esa parte tenemos un montón de eventos. Tenemos el llamado de Moisés, la zarza ardiente, las 10 plagas, tenemos el establecimiento de la ceremonia de la Pascua, un montón de eventos fundamentales para la historia cristiana, ahí en esos 12 capítulos. Luego tenemos del 12 al 18, 12:37 al 18, efectivamente la salida del pueblo de Egipto. Ahí vemos el mar abriéndose, vemos ellos llegando al Sinaí, Dios guiando el pueblo por medio del desierto, el cántico de Moisés, todos esos eventos maravillosos. Y ahí en el Sinaí tenemos el pueblo de Dios recibiendo la ley. Es aquí donde están los 10 mandamientos. Es aquí donde el pueblo construye el becerro de oro. Es aquí donde el pueblo recibe desde el Señor la instrucción para construir el tabernáculo. Entonces fíjate que el gran parte de todo lo que nosotros consideramos como esencial a la fe cristiana se pasa en esos capítulos, en ese libro. Nosotros hoy día vamos a celebrar la Cena del Señor. Y el referente del Antiguo Testamento a la Cena del Señor es la Pascua, que está aquí como dije, el título que el Dios utiliza para sí mismo es el haber sacado el pueblo de Egipto, que está aquí en ese libro. Y una serie de otros eventos históricos importantes, fascinantes, importantes para la comprensión de lo que es el Evangelio. De hecho, me atrevo a decir que es difícil explicar qué es la salvación en Jesucristo sin entender adecuadamente el libro de Éxodo. Porque el Nuevo Testamento utiliza no solamente metáforas, pero expresiones que son sacadas de estos eventos. Entonces yo no podré entender con profundidad lo que Pablo quería decir, que Dios nos sacó con mano poderosa desde las tinieblas
y nos transportó al reino de su Hijo amado, porque el contexto histórico es este. Por lo tanto, tengo que entender el libro de Éxodo, que es un libro fundamental. Mira, ya el inicio da en el capítulo 1 el contexto de cómo se estaban dando las cosas. Dice, pero llegó al poder a Egipto, el pueblo había crecido, y dice, pero llegó al poder a Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Se estima que los israelitas en ese momento debieran ser más de 1 millón de personas. Entonces era una gran cantidad de gente. Era una nación dentro de una nación. Pero que todo ese contexto del capítulo 1 es muy interesante, porque uno podría pensar ya, el libro de Éxodo comienza, ¿cuál es el personaje principal del libro de Éxodo? Uno va a decir que es Moisés, pero no es Moisés, es el Señor. Es el Señor que abre el mar rojo, el Señor que envía las plagas, el Señor que da el pan, el Señor que da la ley, el Señor que hace todo, ¿cierto? Y es importante que entendamos así, para entender cuál es el verdadero lugar de Moisés. Pero obviamente el texto es escrito por Moisés, ¿no? Y el texto va a presentarnos a Moisés. Y es interesante que sea escrito por Moisés, porque en el capítulo 2 presenta a Moisés. Y aquí el capítulo 1 dice que el rey quería, el faraón quería eliminar a todos los varones. Y armó un plan para eliminar los varones, pero las mujeres que cuidaban ahí, las enfermeras, las matronas, 2 de ellas hicieron un acuerdo entre ellas para no asesinar a los bebés, y así siguieron haciendo a los varones hasta que nació Moisés. Y el texto bíblico dice que por ser muy bonito, su mamá lo preservó. Irónicamente, él mismo escribió esto, ¿no? Así que cuando yo nací, yo era muy bonito, así que mi mamá me dijo que no vale la pena. Así que muy interesante ese texto, pero ¿cómo podemos entender el libro como un todo? Entendamos aquí, y eso es lo que queremos en ese momento, tener una comprensión general del libro de Éxodo, antes de entrar en los detalles en las próximas semanas de cómo el Señor se revela en todo esto. Y yo creo que una comprensión amplia del mensaje de Éxodo nos permitirá tener una mejor apreciación y un mejor cariño por esto. Nosotros estamos iniciando el año. Yo no sé si te hiciste la promesa de este año leer la Biblia entera, toda durante el año o algo parecido, pero si no, puedes comenzar leyendo en las próximas semanas el libro de Éxodo. Son 40 capítulos, un capítulo para cada año en que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Así que usted puede leer ahí, no en 40 años, ojalá en 40 días, pero menos también puede ser, porque se van a dar cuenta que es bien interesante. ¿Qué es lo que el texto de Éxodo nos presenta? Hay 3 elementos claves, fundamentales, el libro de Éxodo, que nos permite entender el libro como un todo. Lo primero es el concepto de libertad. El primer concepto, y el concepto quizás más fundamental aquí, es el concepto de libertad. Y claramente es un concepto incluso obvio, porque ¿cómo se llama el libro? Éxodo. ¿Qué significa Éxodo? No es una palabra hebrea, sino que una palabra griega, porque los griegos, cuando tradujeron el Antiguo Testamento, ellos tomaron la libertad de renombrar los libros del Antiguo Testamento, o simplemente de poner ellos mismos títulos en libros que no tenían títulos. Ellos dijeron, bueno, como aquí ese libro se trata de la salida del pueblo, esa salida que en el latín o en el griego sería más bien Éxodo, ellos pusieron así el nombre. Por lo tanto, la idea de libertad está presente de una forma obvia en el texto. Y aquí vemos que Dios es glorificado en la historia, en este evento, no solamente por libertar al pueblo, pero por libertar al pueblo en cumplimiento al pacto que Dios había hecho con Abraham. No podemos separar el evento de Éxodo de los eventos patriarcales de la promesa de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes en ver cómo se va, de cierta forma, uniendo todo eso. Aquí, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está glorificándose en liberar su pueblo de la esclavitud. Y es Dios quien levanta a un mediador, por medio de quien Él va a liberar a su pueblo.
Fíjense que es Dios quien toma la iniciativa. El texto dice que el pueblo clamaba al Señor por la opresión en la que estaban, y es el Señor quien toma la iniciativa de escuchar al pueblo, su pueblo, y de levantar un libertador, una persona que sería la persona encargada por liderar, por ser la voz de Dios, por ser la presencia de Dios para liberar su pueblo. Y la liberación claramente va a revelar la gracia de Dios, no solamente para librarles a ellos de la esclavitud, pero también como manifestación de su misericordia, porque si bien el pueblo estaba en sufrimiento, cuando uno lee con atención, ¿cuántas veces el pueblo dijo para Moisés: ya déjenos acá porque es mucho atado tener que salir? ¿Cuántas veces el pueblo regañó a Moisés? ¿Cuántas veces el pueblo dudó de Moisés? El Señor se les presenta con un gran plan de salvación, pero una de las mayores dificultades fue de convencer a su propio pueblo a que fuera salvo. Una vez salvado, el pueblo estaba salvo. Mira, después de 10 plagas, después de que se abriera el mar rojo y te cruzaras al medio, después de todos esos milagros, el pueblo había llegado en un lugar donde había una montaña, donde arriba estaba Dios manifestándose de forma santísima en una columna de nube. Por 40 días, el pueblo estaba ahí y no se les ocurrió nada mejor que decir: a lo mejor murió Moisés. ¿Qué les parece si nosotros juntemos aquí nuestras joyas y hagamos un becerro y adoremos ese becerro? ¿Qué tan terco, qué tan duro de corazón tiene que ser un pueblo como es? No es sin razón que en varios momentos, específicamente en el capítulo 33, el Señor haya dicho: ya me cansé de ustedes. Dios, que es paciente, misericordioso, sin fin, llegó al extremo con el pueblo de Israel en ese libro. Entonces, cuando hablamos de libertad, a veces quedamos con la idea de que es una cuestión binaria de el pobre sufridor y el misericordioso Dios y los libra, y ya está. Pero no es así. Dios tuvo que librar al pueblo, incluso del pueblo mismo. Y cualquier similitud con nosotros no es casualidad. Por lo tanto, la liberación aquí es el triunfo de la gracia de Dios en la historia de su pueblo. Ahora, la liberación de Egipto es claramente el paradigma histórico más completo que encontramos en el Antiguo Testamento para la salvación que encontramos en Jesús. No podemos negar que Moisés fue un tipo de Cristo en cierto sentido para el pueblo de Israel. Y es interesantísimo porque los paralelos con la redención en Cristo son tremendos. La Biblia siempre va de ahí en adelante considerar Egipto como sinónimo de la vida debajo del dominio del pecado, de la esclavitud del pecado. Y es por eso que Pablo va a decir en el Nuevo Testamento que nosotros éramos esclavos del pecado. Y un judío sabe, cuando se escucha de esclavitud, el referente es Egipto. Egipto pasó a ser paradigma de esclavitud, paradigma de donde Dios no quiere que su pueblo esté. Y es así, esa metáfora de la liberación, de la salida de Egipto es tan potente. Más, ¿cuál es el sacramento? Hay 2 sacramentos importantes que vemos en la libertad del pueblo de Israel. ¿Cuál es el sacramento que nosotros utilizamos como representación del nuevo nacimiento? El bautismo. ¿Y cuál es el elemento del bautismo? El agua. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo va a hacer esa referencia mostrando que nosotros hemos pasado por el agua como una señal de nuevo nacimiento. El cruzar el Mar Rojo ha sido un símbolo de abandonar la vieja vida, abandonar a la esclavitud y entrar en la nueva vida. Pero no solamente eso, hay un otro sacramento que es tremendamente cristológico. En la 10ª plaga que Dios envía sobre Egipto, Dios dice que enviaría el ángel de la muerte y que mataría el primogénito de todas las personas y de todos los animales en Egipto. Pero a su pueblo
Él dijo, mi pueblo, ellos sacrificarán un cordero. Y la sangre de estos corderos, ellos pondrán sobre los dinteles de su puerta, para que cuando pase el ángel de la muerte, viendo la sangre cubriendo la entrada de sus casas, no entren por ahí. Literalmente lo que Dios estaba diciendo es que el pueblo de Israel fue salvado por la sangre sustitutiva de un cordero. De igual manera, lo que el Señor quería que el pueblo de Israel entendiese, que la salvación del pueblo de sus pecados era de igual manera por medio de la sangre sustitutiva del verdadero cordero que Él enviaría en Cristo. Por lo tanto, el texto de Éxodo habla de libertad. Y lo que está describiendo en hechos, en eventos, se va a consolidar históricamente en nuestra propia libertad. Significa que Dios sí nos escucha, que Dios nos libera de nuestra esclavitud, que Dios sí actúa en favor nuestro, que Dios envía un mediador y nosotros tenemos un mejor mediador que Moisés. Nosotros tenemos una mejor sangre que la del Cordero. Nosotros sí tenemos un mejor bautismo que el del Mar Rojo. Nosotros sí tenemos un mejor sacramento que la Pascua. Por lo tanto, cuando leamos el libro de Éxodo, tenemos que leer con estos ojos de un Dios que por medio de su intención y gracia libera a su pueblo y lo hace así por medio de Cristo. Libertad es el primer elemento, pero el segundo elemento clave en el libro de Éxodo es el elemento de la revelación. Eso es fantástico. ¿Por qué? Porque en Éxodo vemos la consolidación del conocimiento de Yahvé por Israel. Antes, como Abraham, Isaac, Jacob se comunicaban con Dios. O sea, cuando Dios quería aparecer, ella está. Tenían que dormir y tener una visión. Tenía que venir un ángel. Y así. ¿Y de cuándo en cuándo era eso? No sé. Una vez en la vida, 2, 3, no sabemos. ¿Qué sabían ellos sobre Dios de forma más detallada? No sé. Era complicada, era compleja la comunicación y la revelación de Dios. Era limitado, podemos decir así. Pero lo que pasa es que aquí en Éxodo es donde se da inicio a lo que nosotros llamamos de revelación profética. El último que tuvo un poquito más de información sobre Dios fue José. ¿Usted se acuerda que José tenía sueños? Y más que nada, él tuvo sueños, pero más que nada él también interpretaba sueños. Entonces, era algo así como medio rústico, medio así como no oficial. Pero aquí vemos cómo Dios va ordenando el proceso de revelación de sí mismo. Primero, Él levanta a un profeta. Dios establece al oficio profético y Moisés fue oficialmente el primer profeta. Yo sé que hay algunos textos que mencionan hay un texto que menciona a Abraham como un profeta, pero profeta en el sentido de que él recibió la dirección de Dios para su vida y su familia, que fue una forma de profecía también. Pero técnicamente el primer profeta fue Moisés. El profeta en el sentido de que era la persona que recibe la instrucción del Señor y comunica al pueblo. Entonces tiene esa función de comunicador de Dios para el pueblo, ¿cierto? Entonces eso es porque en caso de los patriarcas era una comunicación de Dios para ellos, ¿no? Entonces Dios da instrucción a Abraham de lo que Abraham tenía que hacer. Aquí Dios da instrucción a Moisés de lo que el pueblo tenía que hacer. Es un poquito diferente. Entonces, no solamente eso, esa transición de la teofanía, donde Dios aparecía, eso es teofanía. Cuando hay una aparición de Dios de una forma física o visual o de alguna manera para personas específicas, sino que el llamamiento del Señor para una persona que sería el vocero de Dios para todo el pueblo. Y más, es también en Éxodo donde Dios da inicio al proceso de escritura de la palabra. Y lo hace de una forma explícita. Primero escribiendo él mismo. Dios se dio el trabajo de escribir con su misma mano, porque Dios también sabe escribir, en la piedra.
Dios quería tanto que la palabra de Dios fuera escrita que Él mismo comenzó. Y Él escribió. Y Él entregó las tablas de la ley a Moisés. ¿Cómo era la caligrafía de Dios? No sé, pero debiera ser perfecta. Times New Roman, ¿cierto? Perfecto. El problema es que Moisés, después, al llegar y ver al pueblo adorando un becerro de oro, se enojó y rompió. Y después tuvo que volver y pedir una segunda vía. Pero el punto es, aquí es donde Dios empieza a revelarse también de forma escrita, no solamente escribiendo Él, pero instruyendo a Moisés, ordenando a Moisés que escriba. Y es por eso que tenemos el Pentateuco tal como tenemos. Creemos que Moisés es el autor de la mayor parte del Pentateuco. Y por lo tanto, Moisés escribe todos esos relatos, todos esos detalles del templo, de los eventos, del peregrinaje, todo lo demás. Y eso es fundamental, porque ahora no tenemos solamente el oír hablar de que parece que un cuento, porque uno sabe que cuando uno cuenta un punto, ¿cierto? Entonces, no era solamente así la transmisión oral, sino que ahora tenemos el inicio del proceso escrito de la revelación de Dios. Y Dios se hace conocido como nunca antes en la historia. Y es por eso que la figura de Moisés pasa a ser una figura tan importante. Porque nadie tuvo un acercamiento tan íntimo con Dios como tuvo Moisés. Eso lo dice la misma Biblia. Que conversaba con Dios como un amigo, como quien conversa cara a cara. Y por eso que en el Antiguo Testamento Moisés es la figura predominante. Uno va a decir, pero son todos hijos de Abraham y Abraham es fundamental, obviamente. Pero en términos de relevancia pactual, Moisés ocupó un lugar único. Y aquí Dios se hace conocido por medio de este oficio profético y Moisés de cierta manera prefigura la revelación final y perfecta de Cristo. Porque ¿cómo yo puedo conocer a Dios? No por medio de Moisés, sino que por medio de Cristo. Moisés veía a Dios cara a cara. Pero en el Nuevo Testamento dice que Dios vino y reveló su gloria. Vimos su gloria. No solamente Moisés vio la gloria, pero en Cristo todos vimos su gloria. Gloria como la del unigénito. La gloria que Moisés vio. Mira qué maravilloso. Porque la Biblia dice que Moisés conversaba con Dios como un amigo. Y en el Nuevo Testamento Jesús viene hacia nosotros y dice, ustedes son mis amigos. Y tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. No necesitamos de Moisés. Y conocemos a Dios de forma perfecta en Cristo. Cristo es el perfecto mediador. Y aquí Moisés está prefigurando el mediador perfecto. De manera que nosotros podemos conocer a Dios, el carácter de Dios, no solamente por lo que Moisés dice, no solamente por la ley que Dios entrega por medio de Moisés, sino que de forma plena y perfecta en Cristo. ¿Qué privilegio tenemos nosotros de conocer a Dios? Pero solo conocemos a Dios porque Él se quiso revelar. Y el texto de Éxodo nos presenta la revelación perfecta de Dios en Moisés. Y nosotros, cuando leamos esos textos, tenemos que recordar la gracia y el favor de Dios siendo derramadas sobre nosotros, permitiéndonos no solamente conocer a Dios en partes como lo conocían ellos, pero de una forma más plena como conocemos nosotros. Y cuando miramos al texto, podemos tener una perspectiva más profunda de la experiencia que tenemos con Cristo. La revelación es la segunda clave para el texto de Éxodo. Pero hay una tercera clave que es fundamental en el texto de Éxodo, que es el concepto de presencia. Y Dios quiere dejar eso evidente en la palabra. Aquí Dios no solamente libera el pueblo para que el pueblo pueda vivir tranquilo por el otro lado. Dios llama al pueblo para que el pueblo pueda ser un pueblo que lo adore a Él. El proceso de liberación de Egipto es un proceso de solidificación de la ciudadanía, porque ellos todavía estaban en un aspecto tribal y en una sociedad tribal muy rudimentaria. No tenían una identidad nacional, no tenían un liderazgo nacional, no tenían una
estructura social, militar, ni nada parecido. Eran familias viviendo en una tierra extraña. Y ahora lo que el Señor hace es llamar a ese pueblo y dar a ese pueblo estructura civil y social. Pero hay un elemento que une todo eso. Lo que unifica toda esa experiencia es la mismísima presencia de Dios en medio de ellos. Por eso que cuando Dios dice que Moisés vaya a hablar al faraón, es pedir que el faraón les permita salir para que el pueblo pueda ir a adorar al Señor. Dios es la causa de la unidad del pueblo. Dios es la razón de la existencia del pueblo, y la presencia de Dios es el marco identitario de ese pueblo. Pero mira que la idea aquí es que Dios habite en medio de su pueblo. ¿Y de dónde sale esa idea de la presencia de Dios en medio del pueblo? Ustedes se acordarán que después del pecado, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Los expulsó. No meramente del jardín del Edén, los expulsó de su presencia. Porque el pecado nos separa de la presencia de Dios, porque Dios es santo. Y ese es el problema humano. El gran problema humano es la separación que el pecado produce entre nosotros y Dios. Es la separación con Dios que significa, que representa todo lo que consideramos en nuestra vida cotidiana como sentido de muerte. Muerte es literalmente separación de Dios, la no presencia activa de Dios. Por lo tanto, si la presencia de Dios es vida, la ausencia de Dios es muerte. Eso fue lo que pasó. Y aquí es la primera vez donde surge de nuevo la idea, el concepto de Dios estando presente en medio de su pueblo. El pueblo que fue separado de Dios ahora es llamado por Dios, formado por Dios, y Dios dice: yo estaré en medio del pueblo. ¿Cómo se daría eso? Eso es como el texto nos va a describir aquí. Aquí vemos Dios revertiendo los problemas de la caída. Y el tema de la santidad es clave en el libro de Éxodo de una forma más bien dramática, y en el libro de Levíticos de una forma más bien didáctica. ¿Por qué dramática? Porque aquí vemos la presencia y la santidad de Dios por medio de los milagros. Dios estaba presente por medio de todos los hechos maravillosos hechos en Egipto, para mostrar: yo soy Dios. Los dioses de Egipto no son nada. Y Dios trató con cada una de las plagas de descalificar a cada una de las divinidades egipcias. Luego el Señor les abre el mar. Luego el Señor les envía alimento. Luego el Señor les conduce con una columna de fuego, impide que los enemigos avancen sobre ellos. Todo eso son señales y marcas de la presencia de Dios con ellos. Y cuando el Señor entrega la ley, el Señor entrega la ley de una forma bastante simbólica y poderosa. La presencia de Dios estaba físicamente, visiblemente ahí. La santidad de Dios estaba presente ahí. En el libro de Levíticos se va a hablar mucho de la santidad de Dios, más bien en términos, ¿cómo puedo decir? Didácticos y legales. Pero aquí es donde vemos fuego, milagros y cosas por el estilo. Así que la presencia de Dios era, de cierta manera, a la vez, tanto la identidad del pueblo, que es lo que nosotros somos. Somos el pueblo que es el pueblo del Señor. Pero al mismo tiempo, era la esperanza del pueblo. Tanto es así que el capítulo 33, el Señor se enoja con el pueblo y dice a Moisés: Moisés, ¿sabe qué? Ustedes pueden ir, yo no voy. Yo voy a enviar ahí mis milagros, mis cosas, ustedes pueden ir, pero yo no voy con ustedes. Y Moisés dice: Señor, si tú no vas con nosotros, no nos hagas salir de acá. Porque nosotros no tenemos hacia dónde ir si tu presencia no va con nosotros. La mismísima presencia del Señor es la garantía de esperanza de este pueblo. Y mira qué fantástico, cómo Dios manifiesta su presencia de forma concreta. Dios les entrega, desde el capítulo 19 en adelante, una descripción bastante detallada del tabernáculo. Uno lee hoy día eso y dice: yo te quedo aburrido. Tantos codos para acá, tantos codos para allá, y construye eso, construye. ¿Para qué?
¿Qué es lo que el Señor estaba describiendo? Todos esos detalles apuntaban a la santidad del Señor, la imposibilidad de acceso directo al Señor, la necesidad de un mediador, la necesidad del perdón, de la redención, de la sangre derramada, del sacrificio. Toda esa estructura del tabernáculo mostraba al mismo tiempo la santidad de Dios, la miseria humana, nuestra dependencia y necesidad de Él, su misericordia y gracia en acercarse a nosotros, en querer estar con nosotros y en hacer con que su presencia sea nuestra esperanza. Por lo tanto, toda la descripción del tabernáculo apunta a la idea de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y no es casualidad que cuando Juan vaya a describir la encarnación de Jesús, Juan dice literalmente que Jesús tabernaculizó entre nosotros. Él utiliza la misma palabra para referirse al tabernáculo, para referirse a la presencia de Jesús en medio nuestro. Él construyó su tabernáculo. Es por eso que Jesucristo dijo, ese templo que ustedes están viendo, porque después el tabernáculo se transformó en templo, ¿cierto? Y luego se destruyeron el primero. En el segundo templo que Jesús veía ahí en su tiempo, ese templo que ustedes ven, yo lo destruiré y lo reconstruiré en 3 días. No es que Jesús tenía alguno de esos proyectos de Extreme Makeover, ¿cierto? Que iba a ser así como no. ¿A qué se refería Jesús? La presencia de Dios no está ya en el templo, sino que el velo que separaba el sumo sacerdote del lugar santísimo con la muerte de Jesucristo fue roto. Ya no necesitamos un sumo sacerdote humano porque tenemos al divino, que también es humano, que es perfecto. Cristo es el templo, Cristo es el lugar donde nosotros nos encontramos en la presencia de Dios. Y es por eso que la iglesia es llamada de cuerpo de Cristo, porque es en Cristo que tenemos acceso a la santidad de Dios, al lugar santísimo. Por eso que el autor de Hebreos va a decir que nosotros no debemos tener temor de entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo, el verdadero y perfecto sumo sacerdote, que no solamente es el sacerdote, pero también el sacrificio. Por medio de Cristo tenemos presencia. Y el texto de Éxodo está hablando exactamente de eso, de este tabernáculo como símbolo de la presencia de Dios. Encuéntrese paralelo en Cristo, habitando entre nosotros, revelando su gloria entre nosotros. Y no solamente Moisés tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios, pero nosotros también, al ver a Cristo, disfrutamos del acceso y la gloria de Dios. Tenemos comunión con Dios y Dios tiene comunión con nosotros por medio de su presencia. Es hermoso cuando Jesús dijo: yo no os dejaré solos, huérfanos, sino que enviaré un consolador que no habitará ya solo en el templo, sino que habitará en ustedes, porque ahora ustedes son templo. Para entender yo como templo del Espíritu Santo tengo que volver a Éxodo y entender a qué se refería Jesús cuando hablaba de habitar, de templo, de santidad. Y eso es lo que nos enseña el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es un libro esencial y fantástico para la comprensión de la fe cristiana. Tienes que leerlo, tienes que apreciarlo, tienes que dedicar bastante tiempo en la reflexión de ese texto. Pero ¿cómo ese texto puede alimentar nuestra espiritualidad en nuestros días? Exactamente entendiéndolo como una pieza clave en la gran historia de Dios. Es en ese texto donde Dios se revela su carácter por primera vez de una forma más plena. Por lo tanto, si yo deseo conocer a Dios, tengo que acercarme al libro de Éxodo con ojos atentos y corazón abierto para decir: Señor, ayúdame a conocerte. Y en la medida en que vayan leyendo el libro de Éxodo, ustedes van a ver cómo somos parecidos al pueblo de Israel, cómo nuestro corazón es duro, cómo nosotros tenemos miedo, cómo nosotros somos orgullosos,
Pero aún así, ¿cuánto nos ama Dios? ¿Cuán paciente es Dios? Cuando veamos a Moisés con sus méritos y sus imperfecciones, podemos gozarnos de que tenemos un mediador que es mejor que Moisés. Cuando vemos la revelación de Dios dada a Moisés, podemos alegrarnos que tenemos una mejor y más perfecta revelación de Dios en Cristo. Y que cuando veamos a Moisés y el proceso de revelación y de liderazgo del pueblo, podemos ver que tenemos no solamente un líder humano, sino que tenemos un líder humano y divino que es Cristo. No solamente un profeta humano, pero un profeta humano y divino que es Cristo. No solamente un sacerdote humano, sino que un sacerdote humano y divino que es Cristo. Y si usted quiere tomar el libro de Éxodo y Levítico y llevarlo a un segundo nivel, lean en contraste y comparación con el libro de Hebreos y van a ver cómo todo calza. Necesitamos profundizar nuestra fe y el libro de Éxodo es una excelente herramienta. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos ayude a conocerle a Él. Y conociéndole a Él, vivamos vidas profundas